Hola, soy Hazel. Tengo 20 años, estudio el primer año de la U. No sé nada del mozote. He escuchado dos versiones. Una, en la que los militares son héroes de guerra, y otra, en la que son asesinos, violadores de los derechos humanos. Ustedes también saben que muchos políticos han mencionado este tema a lo largo de todos estos años, pero pareciera que lo hacen a su propia conveniencia. Sinceramente, no entiendo lo que pasó. Quisiera conocer la historia, el lugar, descubrir la verdad y sacar mis propias conclusiones. Antes de la guerra era muy bonito. Pues un compañero amigo nuestro escribió una frase muy famosa en el mundo: el mozote nunca más, el mozote nunca más. Y no el mozote en el mozote, sino que el mozote nunca más en ninguna parte del mundo. Bueno, de esos 22.000 casos analizados y comprobados por la Comisión de la Verdad, solo hay uno abierto en un juicio, el de la masacre del Mozote, el de los 1.000 campesinos destruidos. Es un lugar muy importante para el nunca más, para que nuestro país no se construya sobre violencia. Ustedes, si son jóvenes de verdad, van a tratar de conocer sus raíces. Porque sin raíces no hay futuro, sin memoria no hay futuro. El 19 de julio del 79 habían derrocado a un dictador en Nicaragua, llamado Somoza. Eso vino a sublevar más las sociedades de Centroamérica, en este caso El Salvador, Honduras, Guatemala, sintieron como que podían hacer la transformación que necesitaban los pueblos. Y El Salvador pues no fue la excepción, pero también el pueblo estaba organizado y estaba haciendo su lucha reivindicativa a través del movimiento popular, que también puso en qué pensar a la administración norteamericana. Y de ahí viene lo que se da el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 y se da también el asesinato de Monseñor Romero en marzo de 1980. Entonces, en todo ese trajín que había en Centroamérica, porque Honduras tenía su movimiento guerrillero, los Lorenzo Zelaya, los Cinchoneros, Guatemala, la URNG, y El Salvador pues estaba en su afán de querer consolidarse y se forma como un frente armado con el FMLN. Se lanza la primera ofensiva el 10 de enero de 1981 y pues los campesinos se insurreccionan, toman las armas y aprenden a pelear peleando. A costa de sudor y sangre, todos los campesinos se insurreccionaron. Eso pues puso a que pensar mucho más a los Estados Unidos y comienzan con la estrategia de preparar hombres en el ejército que fueran capaces de poder hacer actividades contundentes en contra de esa sublevación del pueblo. Se da la preparación y la consolidación de un batallón élite que se conocía como Viri Atlacat,
batallón de reacción inmediata de Tlacat. Y bueno, y el más efectivo de todos los militares, hay que saberlo decir, el teniente coronel Domingo Monterrosa Barrio, un hombre con mucho carisma militar, con mucha fuerza, y entendiendo de que en lo militar no es nada horizontal, todo es vertical. Una orden se cumple pues porque se cumple, ¿no? Hablar del mozote es hablar de algo muy triste. Previo a la masacre había estallado ya la guerra civil. La muerte de Monseñor Romero en 1980 creó una conmoción muy fuerte en el país e hizo pensar a mucha gente que sin una insurrección era imposible que cambiaran las cosas en el país, porque mataron al santo, a la persona más decente, buena y además con una defensa de los pobres y un deseo de transformar la vida en El Salvador, pues el que tenía un deseo más grande, ¿verdad? Entonces estalla en 1981 la ofensiva de la guerrilla, comienza la guerra civil y los militares quieren terminar la guerra cuanto antes y solo piensan en terminar la guerra a través de una victoria militar absoluta. Para ello desarrollan una teoría que ya habían empleado en otros lugares, la teoría de la tierra arrasada. Es decir, lo mejor es terminar con aquellos que pueden dar de comer a los guerrilleros. Y como los guerrilleros se movían en zonas rurales, cerca de montañas, etcétera, para esconderse, decidieron limpiar, ¿verdad?, de población todas las zonas montañosas. Así pasó la masacre del Zumpul, también pasó algunas masacres por el lado de San Vicente, y así fue que se desarrolló en el departamento de Morazán la masacre más fuerte y terrible, ¿verdad? Es decir, con destrucción, miren, de los aproximadamente 1000 personas, campesinos, el 70% eran niños menores de 12 años, es decir, masacraron niños sin compasión, ¿verdad? Es decir, destruyeron una buena parte de la juventud salvadoreña, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó. Posteriormente, bueno, los campesinos quedaron muy desorganizados, una gran cantidad de ellos huyeron a Honduras, se asentaron en Colomoncagua, Honduras. Allí había un campamento muy grande de refugiados, en torno a los 10.000 refugiados, y no regresaron ya hasta bastantes años después. El arzobispado fue el que recogió, primero un periodista norteamericano, pero después el arzobispado es el que recogió los datos fundamentales de la masacre y el que empezó un enjuiciamiento. Ahí Monseñor Rivera, también María Julia Hernández, que era la directora de la tutela legal del arzobispado, hicieron una magnífica labor. Fueron descubriendo cada vez cosas más horrorosas. La Comisión de la Verdad, apoyada, ¿verdad?, por la tutela legal del arzobispado, también intervino y de nuevo comprobó que era cierto lo que la propia Iglesia decía, que había habido una masacre terrible. Ustedes, si son jóvenes de verdad, van a tratar de conocer sus raíces. Porque sin raíces no hay futuro. Si memoria no hay futuro. Un joven puede contar su propia historia en cuanto a su memoria. Y los adultos tampoco quieren hablar de esto. Es otro problema que es bien grave.
La gente que vivió la guerra no quiere hablar de eso. Lo que quiere hablar, dicen los hijos, ya vos vas con tonteras, cambiar de cassette, y eso ya pasó. Es difícil el tema, pero es importantísimo. Porque hay que saber de dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y eso es lo que en general al joven le cuesta, porque quiere vivir el presente y vivir de emociones, no de hechos y no de relatos serios. Por eso es importante este esfuerzo que va a abrir mucho los ojos y va a hacer sentir que son parte de esta historia, que quieren cambiarla y eso supone saber entonces qué pasó. Ojalá que esta invitación a recordar para transformar la historia se tome en serio. ¿Podemos confiar en que algo así no se repetirá jamás? Porque quiero creer que no soy la única en pensar que algo como lo que sucedió en el Mozote no debe repetirse nunca más. No sé si eres una persona religiosa y no te pido que lo seas, pero sí te invito a que veas con nuevos ojos este evento que hemos tratado de presentarte a través de Hazel, a través de distintos personajes que en este cortometraje hemos tenido en cuenta. Pero también quisiera que por un momento vieras con unos ojos de fe estos acontecimientos. Te pido, por ejemplo, que pienses en Mahatma Gandhi, en Martin Luther King, en la Madre Teresa de Calcuta, en Juan Pablo II, en Monseñor Romero. Te pido también que pienses por un momento en Jesucristo. Este hombre fue capaz de dar la vida incluso por sus enemigos. ¿Y por qué lo hizo? Porque él sabía que el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Y este bien implica que donde sobreabundó el pecado, donde sobreabundó la violencia, donde sobreabundó la muerte, sobreabundará también el amor. Nuestro país es consciente de que ha tenido una historia trágica, violenta, dura, y puede que tú como joven o el que me esté viendo ahora, el que esté viendo este cortometraje, tenga algunos prejuicios a la hora de hablar de estos acontecimientos y piense que esta es la historia de los buenos y esta es la historia de los malos. Yo creo que no. Es la historia que pasó en el país y es una historia que tenemos que aceptar. Ahora dependerá de nosotros qué hacer con esta historia. Monseñor Romero decía que para que haya paz tiene que haber primero justicia. Hay un salmo también de la Escritura que dice que la justicia y la paz se besan. Yo creo que este es el camino. Aceptar lo que pasó, a sacar nuestras propias conclusiones, pero sobre todo caer en la cuenta que nosotros somos hermanos, que tenemos que alcanzar la reconciliación. ¿Para qué? Para generar una cultura de paz. Nuestro país es muy violento y yo creo que las nuevas generaciones están heredando violencia. Ojalá que tú y yo también pongamos de nuestra parte para que esta historia comience a transformarse, que seamos capaces también que necesitamos ciencias humanistas, necesitamos reflexión, filosofía, necesitamos fe, necesitamos reconciliarnos. Así que esta es la invitación que yo te hago en este lugar tan significativo, pero también quisiera contarte una historia muy breve del Padre Peter, que es el gestor del Monumento de la Reconciliación en el Mozote. Él dice que el país está lleno de contrastes y así como hubo mucha violencia en el tiempo de la guerra, en el tiempo de la guerra civil, también el país contrasta con sus lindos paisajes. Yo creo que podemos volver a ver El Salvador desde esta óptica, sin tanto contraste, hablando de reconciliación, respetándonos, queriéndonos, amándonos, generando una cultura de paz.